Buenas tardes, doctor. La exposición de hoy será sobre el VIH. Los temas a tratar, los aspectos a tratar son etiopatogenia, diagnóstico, tratamiento, caso clínico y el artículo. Y los integrantes se menciona. La causa primaria es la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Es un retrovirus del género lentivirus. Existen dos tipos, el VIH-1, el cual es más común y patógeno a nivel mundial. Tiene una prevalencia mayor al 95%. Es más virulento, más transmisible. Y por otro lado, el VH2, el cual es menos virulento y se encuentra principalmente en África Occidental, tiene una prevalencia menor al 95%, es de progresión lenta y también menos transmisible. Por otro lado, las vías de transmisión puede ser ya por fluidos corporales infectantes, como lo es la sangre, el semen, fluidos vaginales y rectales y leche materna, o también las vías principales, las cuales pueden ser relaciones sexuales sin protección, exposición a sangre o hemoderivados contaminados y de madre a hijo. Ya, en primer lugar, lo que ocurre, la infección, el VIH entra en el cuerpo. eh, entonces, en un primer lugar se da la infección de la célula CD4. Se unen a los receptores CD4, CCR5 o CXCR4, entra y se integra en el genoma celular. Eh, Posteriormente ocurre la replicación y destrucción. Usa la célula para replicarse a sí misma, destruyendo a la célula en el proceso. Eh, lo que sigue es una disminución, se evidencia una disminución de la célula CD4. El número de linfocitos TCD4 cae progresivamente. Y por último, la inmunodeficiencia. Cuando los niveles de CD4 son muy bajos, es decir, a menos de 200 células por mililitro, en el sistema inmunitario colapsa, apareciendo el SIDA, ya sea síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la etapa final de la infección por VIH, caracterizada por infecciones oportunistas y cánceres, como se puede observar en la imagen. Gracias. Bueno, eh, continuando con el diagnóstico, primeramente tenemos que, hay que ver primero siempre se ve la clínica y las manifestaciones clínicas se van a ir viendo por tres estadios o tres fases. La primera es la fase temprana o fase aguda, que básicamente, generalmente los pacientes no tienen síntomas, el 60% son asintomáticos y el resto puede generar enfermedades sintomáticas que son muy similares a lo que sería la mononucleosis por el virus del Epstein-Barr. Son síntomas un poco generales, como puede ser fiebre, dolor de garganta, odinofagia, cefalia, erupción cutánea, diarrea, mialgia, algia. Y si los síntomas duran más de 14 días, se ha visto una progresión más rápida al SIDA. Después tenemos lo que sería la infección clónica, el segundo estadio o segunda fase, que es básicamente un periodo de latencia. No estamos en un estadio SIDA, pero es un periodo de latencia que es largo, generalmente dura de 8 a 10 años y mayormente es asintomática, pero puede presentar lo que sería fatiga, sudores y pérdida de peso, linfadenopatías generalizadas, puede también presentar el paciente candidiasis, infecciones por cándida, foliculitis y presentaciones graves de herpes, papiloma o herpes zóster. Ahora tenemos el estadio SIDA, que creo que es el más conocido de todos. Es un paciente que literalmente está inmunosuprimido y se determina más que todo por el recuento de células TCD4. Un recuento de células TCD4 menor a 200 células es básicamente diagnóstico para estadio SIDA. Y este estadio se va a presenciar o se va a caracterizar, mejor dicho, por la presencia de condiciones definitorias, como pueden ser las enfermedades oportunistas secundarias a inmunosupresión. Bueno, hay que ver también lo que serían que la infección por VIH nos puede llevar a trastornos y los trastornos relacionados con la activación inmunitaria e inflamación persistencia en pacientes con infección por VIH pueden ser cánceres, diabetes, difusión neurocognitiva, enfermedad cardiovascular, enfermedad hepática, enfermedad renal, fragilidad ósea, síndrome de envejecimiento acelerado. Estos pueden ser acompañados de comorbilidades y se puede decir también influenciado por el cuadro de inmunosupresión por la infección. El más característico sería, bueno,
algo sería el que entraría en el tema de cáncer, sería el sarcoma de Kaposi, que es muy característico de pacientes que ya están haciendo SIDA, por ejemplo. Ya, bueno, como yo dije, la tercera fase o tercer estadio se van a caracterizar de enfermedades oportunistas y este tipo de enfermedades, bueno, esas enfermedades son muy características de este tipo de pacientes. Primero tenemos a los cánceres, como yo le dije, en este caso cáncer cervical, tenemos infecciones, ya sea porque tenemos cándida, lo que serían los bronquios, tráquea, pulmones o cándida esofágica. Después tenemos infecciones por citomegalovirus. También tenemos infecciones por cleptococosis. En este tema extrapulmonar. Después tenemos cleptosporidiosis, que es un parásito que puede generar diarrea acuosa persistente en el paciente sidoso. Y tendríamos también lo que sería encefalopatía atribuible al VIH, herpes simple, histoplasmosis, infecciones por bacterias múltiples o recurrentes, isospodias, infección por isosporia belli, que puede durar también, que puede causar diarrea y destrucción celular de la mucosa intestinal. Después tenemos leucoencephalopatía multifocal, linfomas, infección por micobacterium, principalmente acá en el Perú por tuberculosis. Tenemos neumonía por repetición, e infecciones por salmonela y el más característico, uno de los más característicos es el sarcoma de Kaposi. Ya. Y ahora, ¿qué hacer cuando ya se diagnosticó, por ejemplo, ya tenemos un paciente totalmente diagnosticado? Y vamos a tener dos marcadores que son muy buenos para el pronóstico de la progresión a SIDA. Tenemos al recuento de las células de TCD4 y la carga viral. Eh, Tenemos acá que el recuento de células TCD4 va a reflejar la capacidad inmunológica actual del paciente y va a predecir con mayor precisión la progresión a corto plazo, en lo que sería al estadio SIDA. También va a predecir el desarrollo de enfermedad sintomática y se va a correlacionar con el desarrollo de infecciones oportunistas. O sea, si el recuento está bajo, eh, en ese caso ya puede ser que sea estadio SIDA menor de 200, básicamente el paciente va a tener más susceptibilidad de desarrollar infecciones oportunistas, ya sean causadas por hongos como cándida o parásitos como Cryptosporidiasis o isosporiasis o múltiples enfermedades pucha, que no le pueden causar, o sea, que no le afectarían de esa manera a un paciente que no esté inmunosuprimido. Tenemos también el conteo de la carga viral, que va a predecir la progresión a más largo plazo y predice la respuesta al tratamiento. Como se puede ver en la imagen, acá se puede ver que antes de la infección, o sea, las células TCD4 están normales, como debería ser, y en la infección aguda se ocurre, bueno, una cantidad considerable de la carga viral, pero se ve que las células TCD4 también están disminuidas. Pero ¿qué sucede? Que este es el primer estadio, pero en el segundo estadio, que sería la infección clónica o estadio de latencia, se puede ver que la carga viral ha disminuido, ya sea por la respuesta del cuerpo, pero que este virus desarrolla métodos para poder persistir en el cuerpo y poder pasar piola, así entre comillas, y poder replicarse. Y como acá se ve en el periodo de clonicidad de latencia, aunque sea poco, va aumentando en cantidad hasta que llega al estadio SIDA después de 8 o 10 años, en la cual hay una carga viral aumentada y un recuento de células TCD4 totalmente disminuido. ¿Y cómo se va a clasificar el paciente con SIDA? Primeramente hay que tener el estadio. El estadio, como yo lo he dicho, tiene que tener un recuento menor a 200, eh, de células TCD4, linfocitos CD4, y también, para que sea estadiosidad, y también va a tener algunas, ¿cómo se dice? Eh, Categorías clínicas, como se puede ver en este cuadro, se dice que Atlas, paciente con recuento de 200 menor a 200 de células, que es asintomático, LGP o infección aguda por VIH, eh, ya se le considera SIDA. Un paciente con B3 sintomático no es sintomático, o sea, no es asintomático, no hay linfadenopatía generalizada o no hay una infección aguda.
y tampoco tiene condiciones definitorias de SIDA. O sea, básicamente es un paciente que se puede decir intermedio, pero que tiene un recuento menor a 200, es diagnosticado con SIDA. Y los pacientes que son de C1 a C3, que son condiciones definitorias de SIDA, o sea, tiene inmunosupresión, tiene enfermedades oportunistas, una persona que se enferma constantemente, ya también es reportado como SIDA. Entonces tenemos como categoría A3, B3, C1, AC3 como estadio SIDA, y el resto básicamente todavía estarían en un periodo de infección aguda o estarían en un periodo de latencia. Y hemos visto también que hemos hablado sobre la carga viral. La carga viral está totalmente influida. ¿Por qué? Porque si hay un aumento de la cantidad viral, o sea, de virus, de VIH, por ejemplo, tenemos acá mayor a 54.000 copias por mililitro, hay un riesgo del 42% de progresión de la enfermedad. Pero cuando la carga viral está disminuida, el riesgo también disminuye. Es por eso que también estos marcadores de CD4 y de la carga viral son importantes para poder ver el pronóstico y la progresión y el pronóstico de la progresión del paciente a un estadio SIDA, que es lo que se debe controlar. Y acá vamos a ver un gráfico que se va a ver que la cantidad de TCD4 con los tipos de estadios y en relación a lo que sería con el tiempo en meses en este caso, están totalmente relacionados. Primeramente hemos visto una infección aguda, que hay un pico del antígeno del virus PEC24, se caracteriza demasiado, y la cantidad de células TCD4 se podría decir que todavía son casi normales, eso sí tienen una pequeña depresión debido a la infección aguda del virus del VIH. Eh, no sé si se me puede ver, no, no se ve más la flecha, pero el conteo, el número vuelve a su normalidad, pero vuelve a descender de manera más, ya no más abrupta, sino más pasiva en relación a lo que sería al tiempo, hasta que llega al estadio SIDA, cuando es un periodo menor a 200, a un recuento menor a 200 células de TCD4. Y también hemos visto que el antígeno P24, que está elevado en la infección aguda, vuelve a elevarse en lo que sería el estadio SIDA, o sea, el síndrome de deficiencia humana, y que, por ejemplo, tenemos el anticuerpo VIH que se eleva solamente en los periodos de linfadenopatía clónica y en la disfunción inmune clónica, o sea, en el periodo de latencia. Eh, Acá en la infección aguda, cuando se quiere diagnosticar al paciente, va a haber un periodo llamado periodo de ventana. Ese periodo de ventana, aunque quieras diagnosticarlo, aunque esté, por ejemplo, aunque esté el virus ya presente, tú te quieres diagnosticar, por ejemplo, tienes o sea, tienes el miedo, o mejor dicho, o sea, quieres averiguar si con la persona, por ejemplo, que se puede contaminar ya sea por transfusión o por vía sexual, y en este caso mayormente por vía sexual, te contagiaste. O sea, piensas que te has contagiado. Vas al día siguiente a la posta a hacerte un diagnóstico de screening, un test rápido, te va a salir negativo por el simple hecho de que va a haber un periodo de ventana en el cual el virus no va a ser detectable. Y pues esto puede ser de 0 a 10 días, de 0 a 20 días, o depende de la prueba que se quiera aplicar. Es por ende que, es por ende que se tiene que hacer un control periódico. Eso lo voy a explicar un poco más adelante. Ya, continuando, vamos a ver los métodos de diagnóstico. Acá vamos a ver el diagnóstico laboratorial, que es importante. Vamos a tener métodos directos y métodos indirectos. Los métodos directos tenemos el cultivo celular, que es utilizado más que todo para investigaciones científicas. Tenemos a la antigenemia del P24. Este método no se está usando tanto actualmente, o mejor dicho, no se considera tan preciso por el simple hecho de que detectar el P24 algunas veces no se detecta y vota como resultado negativo. Por ende, una persona puede votar falsos positivos. No, falsos negativos. Disculpe, falsos negativos. Y si, por ejemplo, o sea, y básicamente la persona puede estar infectada y por no detectarse este antígeno P24 sale como negativa.
Después tenemos técnicas moleculares como puede ser el PCR. Y después tenemos lo que serían los métodos indirectos, que tenemos a las pruebas de screening y a las pruebas de confirmación. A las pruebas de screening tenemos al ELISA. Actualmente se usa el más nuevo sería el ELISA de cuarta generación, que utiliza anticuerpos más el antígeno del P24, no, a la P24, y son anticuerpos IgG y IgM y tiene un periodo de ventana más corto, o sea, el periodo de ventana para la aplicación de LISA es más corto, a diferencia de la LISA de primera, segunda o tercera generación. Después tenemos de las técnicas rápidas, que se usan muy, pero muy comunes en las postas o para hacerte un diagnóstico rápido, sencillo, como puede ser la inmunocromatografía, que básicamente por una punción venosa se saca suero, se coloca encima del test en una bolita y te solamente sale control positivo, control, digo, el control y si hay presencia o no presencia del P24 o del antígeno del VIH. Después tenemos lo que sería las pruebas de confirmación. El que se habla básicamente es el Western Blot, más o menos, siempre está eh, está más que todo, bueno, es uno de los más usados, y siempre se recomienda. ¿Por qué? Porque va a ser una prueba confirmatoria que va a detectar glicoproteínas específicas del VIH. Tenemos a la glicoproteína 120, a la 41, a la 31, a la 24 y al P17. ¿Y cómo se interpreta? Cuando es positivo tiene que tener la presencia de dos o más bandas específicas. Digamos, pucha, o sea, acá es... Ay, no, qué vergüenza, como no puedo... Digamos que, pucha, acá esta es una banda, una, dos, tres, cuatro, y acá está el P24, P30, P120, 41, 31, 24, 17. Se tiene que pintar, por ejemplo, el 120, el 24 o el 41 para que sea positivo, o 120, 24 para que sea positivo. Y el negativo, básicamente, o sea, estas bandas están blancas, o sea, hay ausencia de bandas o es la presencia de una sola banda. Y tenemos también que hay un resultado indeterminado que, por ejemplo, las bandas son débiles o inespecíficas y se recomienda repetir la prueba dentro de 3 meses. Bueno, ahora lo voy a hacer un poquito más corto esta parte, pero para ver, por ejemplo, la prueba de captura del antígeno P24 es el más barato y es por eso que se usa demasiado y es el más utilizado, por ejemplo, en lo que serían los chequeos del MINSA, por ejemplo. Y a diferencia de los otros que son más caros, como puede ser la prueba del PCR. Y por ejemplo, la prueba de captura de antígeno P24 tiene una sensibilidad que es positiva en el 50% de los pacientes y detecta cantidades inferiores a 15 picogramos por mililitro de proteína P24. Continuando, como ya lo dije antes, el periodo de ventana. ¿Cuál es el periodo de ventana? Vamos a ver que el periodo de ventana, como dije, es diferente para distintos tipos de pruebas. Según el CDC, vemos que el periodo para las pruebas de ácido nucleico, como puede ser el ADN, digo, las pruebas de PCR, es un periodo de ventana de 10 a 33 días, pruebas de laboratorio de antígenos o anticuerpos de 18 a 45 días, prueba rápida de antígenos o anticuerpos 18 y 90 días y las pruebas de anticuerpos de 23 a 90 días. Cuando se hace, por ejemplo, la prueba en 5 días, en lo que sería la prueba de PCR, te va a saldar negativo, porque hay un periodo una periodo de ventana, que básicamente el virus todavía no es detectable. Por ejemplo, acá hemos dicho del ELISA, que es el más nuevo, el ELISA de cuarta generación, que básicamente tiene un periodo de ventana, se podría decir, según la imagen, de 15 días. Y el que tiene un periodo más corto sería la prueba de PCR, que básicamente tiene un periodo de ventanas de 10 días. Bueno, continuando lo que sería con el diagnóstico y finalizando, incluimos acá un algoritmo de diagnóstico. Este algoritmo es del Harrison y básicamente vamos a ver sobre los test serológicos y me voy a especificar sobre la parte A de esta imagen. Vamos a ver que se va a aplicar las pruebas rápidas, digo, las pruebas de screening. Tenemos acá el inmunoensayo de virus del VIH-1, virus VIH-2, te sale negativo, tienes que repetir la prueba dentro de 3 a 6 meses, que se indica.
clínicamente. Y tenemos acá lo que sería si sale positivo. Si sale positivo, tienes que repetir de nuevo el inmunensayo de VIH1, del virus del VIH1 y del VIH2. Sale negativo, tienes que volverte a hacerte la prueba entre esos 6 meses. Si hay riesgo, si hay riesgo de que hayas tenido contacto con este virus. Después tenemos pero si esta repetición, esta segunda prueba de test de inmunensayo sale positivo, tienes que aplicarte el Western blot del virus del VIH-1, que básicamente si te sale positivo ya es diagnóstico de VIH. Y si sale negativo, vamos a ver de que tienes que aplicarte el inmunensayo del virus del VIH-2, ya no de VIH-1 y VIH-2, no solo, sino solamente del VIH-2. Y sale negativo, tienes que hacerte de nuevo la prueba entre 3 a 6 meses, según lo indique, o si hay riesgo de que hayas tenido contacto. Pero si sale positivo, tienes que hacerte un Western blot de virus del VIH-2. Cuando ya es positivo, ya es diagnóstico de la infección en ese caso del virus del VIH-2 tipo 2. Y si sale negativo, tienes que volverte a hacerte la prueba dentro de 3 a 6 meses, según lo indique o si hubo riesgo de contacto. Bueno, en el tratamiento vamos a tener al Victegravir, emtricitabina, tenofovir, alafenamida, dolutegravir, abacavir, lamivudina, el Vitegravir, darunavir y revivirina. Bueno, todos estos medicamentos van a ser medicamentos antirretrovirales. Unos van a ser inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos, como la lamivudina, emtricitabina, sidobudina, abacavir y tenofovir. Otros van a ser inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos, como la nevirapina, efavirenz, etravirina y rilpivirina. Luego va a haber inhibidores de la proteasa, como la darunavir, atazanavir, lopinavir más ritonavir. Y por último va a haber inhibidores de la integrasa, como raltegravir y dolutegravir. Bueno, acá vamos a tener algunas recomendaciones, como tomar el tratamiento todos los días a la misma hora. Si hay efectos secundarios, no suspenderlos sin consultar a un doctor, no suspender ni olvidar la dosis y controlar regularmente la carga viral y los linfocitos CD4. Como sabemos, los linfocitos CD4 son células del sistema inmunitario que el VIH va a destruir y va a debilitar las defensas del cuerpo. Entonces, su número nos va a indicar el grado de inmunosupresión y el riesgo de las infecciones. El tratamiento antirretroviral va a buscar mantener que los linfocitos CD4 estén altos y el virus indetectable. Ahora yo les voy a hablar acerca del caso clínico. Primero hablar de los antecedentes y la presentación del caso. Hablamos de un paciente hombre de 25 años, sin patologías previas conocidas, residente en zonas urbanas con un comportamiento de riesgo, ya que tuvo relaciones sexuales sin protección. Los síntomas iniciales aproximadamente fueron hace 2 semanas de evolución. La fiebre era persistente a 37.8 a 38.5 grados centígrados. La sudoración nocturna también presentó una pérdida de apetito y pérdida de peso entre 4 a 5 kilos. Tos seca, disnea leve al esfuerzo, dolor de garganta, ulceraciones orales, va a también presentar un cansancio y una astenia generalizada. El examen físico el examen físico va a presentar signos vitales como fiebre moderada, taquicardias leves, taquipnias. Referente a su piel, vemos que tiene ganglios linfáticos cervicales palpables, algo dolorosos. Referente a la piel, referente a la cavidad oral, sus úlceras aftosas, mucosas con leucoplasia o candidiasis oral. Referente a los pulmones, va a tener capitantes al final de la inspiración, algo hipoventilación en basales, y en el abdomen va a haber una hepatoesplenomegalia leve, el hígado y vaso visiblemente aumentados. También es importante mencionar que respecto a los exámenes diagnósticos que vamos a utilizar, como ya mencionaron mis compañeros, en este caso se utilizó la
típica prueba del test de anticuerpos anti-VIH antígeno. P24 salió positivo. La carga viral del VIH es alta. El recuento de linfocitos va a estar bajo. El hemograma y la anemia es leve. La leucopenia posiblemente trombocitopenia. La radiografía de tórax va a haber en la radiografía de tórax se van a observar infiltrados bilaterales posiblemente con patrón intersticial. Los cultivos y la prueba de PCR de esputo van a salir negativos para bacterias comunes, pero posible para neumococitis, y si hay sospecha. Referente a las pruebas de infecciones de transmisión sexual, va a haber, se ve que hay sífilis, hepatitis, y como ya mencionaron para el diagnóstico, en este caso el paciente presenta una infección por VIH con carga viral elevada, tiene una posible neumonía oportunista y otras infecciones pulmonares oportunistas debido a su estado avanzado de inmunodeficiencia. El tratamiento que se le va a dar a este paciente va a ser de antirretrovirales, como ya mencionaron mis compañeros. El inicio tiene que ser inmediato de esquema de 3 medicamentos. 2 de ellos tienen que ser inhibidores de la transcriptasa reversa de nucleósidos, como el tenofovir acompañado de emtricitabina. También tiene que haber un inhibidor de la integrasa como dolutegravir y el tratamiento de las infecciones oportunistas como la neumonía o la candidiasis. También tiene que tener, por ejemplo, en la candidiasis oral, antifúngicos tópicos suborales. Unos cuidados de soporte o adicionales: tiene que tener una nutrición y dieta adecuada, los suplementos si es que hay anemia o déficits nutricionales. Para el control de síntomas, dolor, fiebre, tiene que haber un seguimiento, una medición periódica de la carga viral para ver la respuesta del tratamiento y evaluar los posibles efectos adversos del tratamiento para evitar malestar del paciente después. Bueno, yo les voy a hablar sobre el artículo. El nombre es Nivel de conocimiento de los adolescentes sobre VIH y SIDA. Sabemos que los adolescentes son una población de alto riesgo de VIH debido al inicio de su vida sexual temprana, la falta de protección y el cambio de pareja. Las investigaciones muestran que la infección es más común en la juventud, siendo de un 30% de los casos entre 20 y 29 años. El conocimiento existente es superficial y no lleva a conductas seguras. En Venezuela, con más de 400 casos reportados en jóvenes, se hace un imperativo actuar. Por ello se realiza la investigación para determinar el nivel de conocimiento sobre el tema en los adolescentes del municipio Jiménez. El objetivo es que los resultados permitan diseñar acciones educativas y concretas y efectivas, sobre todo para la prevención de esto. Continuando, los materiales y métodos fueron el diseño, la investigación descriptiva transversal en una muestra de 208 estudiantes de 2 escuelas públicas en el municipio de Jiménez, en estado de Lara. El instrumento fue un cuestionario anónimo de 10 preguntas de verdadero y falso sobre el tema de VIH, SIDA y prevención. La valoración del conocimiento se usó una escala de 3 niveles: regular, bueno y deficiente. El análisis de datos se empleó usando porcentajes, promedio y la prueba de Chi, la Chi al cuadrado. También hemos visto en la anterior diapositiva unas tablas, y junto con estas de aquí podemos ver que los resultados fueron que el nivel de conocimiento general predomina el 51.9% y solo el 7.3% es un conocimiento general deficiente. La diferencia de géneros es que las mujeres tienen un conocimiento bueno de 67.1% y los varones son el grupo con conocimiento deficiente de 73.3%. El conocimiento de conocimiento específico de la prevención, la mayoría fue buena, de 78.9%, y los errores conceptuales comunes de
casi 40% cree incorrectamente que el VIH se transmite al besar, el 58% cree incorrectamente que no hay forma de protegerse y un tercio cree de manera incorrecta que hay cura para el SIDA. Con respecto a la discusión, se sabe que los adolescentes tienen un alto riesgo de VIH, pero su nivel de conocimiento es regular. Después, la brecha de géneros, hay una diferencia significativa donde las mujeres tienen mayor conocimiento mientras que los hombres tienen un conocimiento un poco deficiente. Los errores peligrosos son que a pesar del buen conocimiento sobre la prevención, persisten mitos o críticas que hacen que sea un riesgo. Luego, con un 80.6% se cree incorrectamente que el VIH se transmite al besar. Todos los errores anteriormente mencionados son mitos que nos ponen en la alerta. Y es todo. Muchas gracias.